Maturana habla de objetividad, ¿sí? De cómo hay dos paradigmas en donde nos movemos. El paradigma en el cual aprendimos, ¿sí? Y en el cual vivimos desde hace 2500 años, cuando Platón se pregunta, bueno, ¿qué es la felicidad? ¿Sí? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es? Cuando preguntamos ¿qué es? ¿Sí? Estamos hablando de un paradigma metafísico, ¿sí? Donde lo que es. ¿Sí? Es el mundo de la objetividad en el cual todos, digamos, fuimos educados, en el cual vivimos cotidianamente desde hace 2500 años. Y esto tiene una fuerza en nosotros importante. Y él viene a decir, bueno, lo que es, yo como ser humano no lo voy a saber, no lo sé. Por lo menos en esta vida como ser humano. ¿Sí? Yo solo sé lo que percibo. Y sí que lo que percibo cambia en la medida que yo voy cambiando. Yo cuando tenía 10 años percibía el mundo de una manera, a los 25 lo percibía de una distinta, yo a los 50 lo percibía de manera distinta. Entonces, él dice que no hay nada de lo que podamos hablar que sea independiente del observador que estoy diciendo, por un lado. Y no hay nada de lo que podamos hablar que sea independiente del lenguaje. Porque de todo lo que hablamos, lo hablamos dentro del lenguaje. Nos movemos dentro del lenguaje como peces en el agua, ¿sí? Él dice, los seres humanos somos seres lingüísticos. Entonces, los mudos También. Igual. Lingüístico no quiere decir solamente hablar, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poco más. Lingüístico quiere decir todo lo que construimos con palabras. un lenguaje. Claro. Sí, con palabras, claro. Sí. Claro. Aparte de la corporalidad. Tal cual. Hay una película muy linda, viejísima, que es la historia de Helen Keller. No sé si alguno de ustedes. Entonces, cuando hablo de lenguaje, estoy hablando de ese tipo de lenguaje, que es la representación simbólica de la cosa, digamos. Entonces, Helen Keller hasta los 7 parecía un animalito, ¿sí? O sea, porque no había forma de comunicarse, o sea, era realmente un animalito. Claro. Y a partir de ahí, cuando ella logra hacer esa representación simbólica de la cosa, con un símbolo, aunque no era una palabra, sino que era su palabra. Era su palabra de agua. Entonces la institutriz esta le hizo como repetidas veces, ¿no? Tocar el agua y la marquita del agua, tocar el agua y la marquita del agua, hasta que se dio cuenta. Bueno, después la historia es muy interesante porque ella hizo dos carreras universitarias, escribió libros, dio conferencias. Aprendió a hablar. Aprendió a hablar, claro. Se hizo oradora. Era sorda, siguió haciendo sorda con conferencias y demás. Muy interesante la historia de Helen Keller. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de lenguaje, ¿sí? No solamente lo que estoy hablando, sino también lo que estoy escuchando, lo que estoy pensando, lo que escribo. En realidad, el lenguaje nos constituye como seres humanos, así que sabemos lo que somos. Y la biología, por supuesto, también. Entonces, y ahí me fui de vuelta. Claro, está bueno, la verdad que una de las cosas lindas que tiene esto es que cada encuentro es totalmente distinto. La gente que participa en cada encuentro es distinto y entonces surgen cosas distintas, y por eso es como decía Marcela, cada encuentro es nuevo. ¿Sí? Pasa algo de, bueno, volviendo al coaching ontológico y al no sabemos cómo son las cosas, ¿sí? ¿Qué hacemos? Yo tuve una discusión con Silvana, ella tuvo una discusión con Carlos, ¿sí? Y antes yo, a Carlos le tiraba con un reloj, y con Silvana decía que sea objetiva, ¿sí? Que miren las cosas como son. Ahora sí yo digo, yo no sé cómo son las cosas. Pero no. ¿Qué hacemos cuando tenemos distintas posibilidades, distintas propuestas, distintas miradas de cómo son las cosas? Aprendemos a escuchar, Acordar, aprender a escuchar. Fantástico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo no sé cómo son las cosas, yo sé cómo las veo, pero también me interesa ver cómo las ve Silvana, ¿sí? Porque claro, ya Silvana no compite por una única realidad posible, sino que me agrega otra mirada posible. ¿Sí? ¿Por qué le decís algo? No. Porque estaba con No estoy nada más bien. Entonces mi vida cambia, ¿sí? Ya el otro empieza a tener un sentido distinto, empieza a tener sentido hacerme preguntas, ¿sí? Empieza a tener sentido
el escuchar, empieza a tener más sentido el acordar, y el acordar desde un lugar de respeto, no el acordar desde un lugar de imposición o de fuerza. ¿Y qué hacemos cuando yo tengo varias posibilidades de acción, ¿sí? O varias miradas posibles? ¿Sí? Porque antes elegíamos, bueno, a ver, de esta posibilidad o de esta, bueno, ¿cuál es la más verdadera? Y bueno, la más verdadera es esta, entonces elijo esta. ¿Cuál es la más verdadera? No sé. ¿Sí? No tengo el parámetro de verdad como para distinguir entre distintas interpretaciones. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para distinguir y para elegir una interpretación posible? Si ya no tengo el parámetro de verdad. Elijo la que más me conviene. De alguna manera. Lo que nosotros decimos es que a distintas interpretaciones posibles, si ya no podemos elegir la más verdadera, elijo la más poderosa, ¿sí? Para lograr el objetivo que quiero lograr, la que me dé más poder, la que más me conviene, como decía. ¿Sí? ¿Y vos estás hablando como coaching o estás hablando de una conversación con otro individuo? Y cuando vos te metés en esto del coaching es como que... Vos estás hablando como coaching, vos estás observando una conversación entre dos individuos y vos estás interviniendo, digamos. Y esto es lo que vos le llamás, digamos, opto por la que más me conviene, una cosa así. Sí, pero incluso para la persona que viene a tomar a hacer un entrenamiento de coaching. ¿Sí? Porque cuando viene alguien a hacer un entrenamiento de coaching, que viene con un problema, con una insatisfacción, y muy seguro de que las cosas son así. Entonces parte del trabajo del coach es, y ahora lo vamos a abrir, es abrir ese rango de posibilidad. ¿Cómo? Abrir la mirada. Abrir la mirada, exactamente. Así como para ver por dónde, desde acá donde estoy yo, para qué lugar me voy a sentir mejor y voy a estar bien. Exactamente.